El Bodo Glimt y el Galatasaray han sido sin duda las mayores revelaciones de esta Champions League. La verdad es que sorprende ver que estos equipos, que habitualmente no es normal ni siquiera verlos avanzar en la fase de liga, consigan llegar incluso a los octavos de final. Y ya no solo eso, sino que además han ganado sus dos respectivos partidos de la ida, tanto el Bodo Glimt, que ha ganado 3-0 al Sporting de Lisboa en su propia casa, y el Galatasaray, que también en su casa ha ganado 1-0 al Liverpool. Entonces vamos a comentar por qué estos equipos han llegado hasta aquí, por qué estos dos casos los tenemos también en este formato, en esta Champions League 2026. Vamos a comenzar hablando del caso más viral. El Bodo Glimt es la revelación total del torneo, sin duda es un equipo que, a diferencia del Galatasaray, nunca había llegado a la Champions, y ya no solo eso, sino que en su año de debut esté haciéndolo tan bien, y en octavos de final en la ida le ha ganado 3-0 al Sporting de Lisboa. Estoy grabando este vídeo obviamente sin saber el resultado de la vuelta, que veremos esta próxima semana, pero todo apunta a que el Bodo Glimt está muy cerca de pasar a los cuartos de final, salvo hecatombe. Más allá de lo que termine pasando, la realidad es que el Bodo Glimt yo creo que ya ha hecho historia, porque ha conseguido ganar al Manchester City, ha conseguido ganar al Atlético de Madrid, ha conseguido vencer al Inter de Milán en unas eliminatorias de ida y vuelta. Entonces, ¿qué pasa con el Bodo Glimt? ¿Por qué los noruegos están tan enchufados? ¿Cuál es la clave detrás? Si no tienen ningún jugador que sea una estrella mundial, no tienen tampoco una plantilla que sea de una gran calidad, y el equipo no tiene un nombre de sobrepeso, no tienen historia, digamos, en las competencias europeas. Y ojo no confundir, el Bodo Glimt es un equipo realmente histórico, tiene muchísimos años de longevidad, y la verdad es que siempre ha estado en la primera, segunda división de Noruega, pero es verdad que hace unos años llegó a estar incluso en la cuarta división de Noruega, donde fue poco a poco escalando, y el proyecto se reinventó totalmente hasta el punto en el que están ahora mismo, están en su pico, y vamos a ver cuál es su techo, si realmente este equipo tiene techo, porque la verdad es que hay algunas declaraciones de los jugadores, del entrenador, que realmente están soñando con la Champions League, un equipo que está ubicado en el círculo polar ártico, y la verdad es que es una de las cosas más raras que he visto en el fútbol. Yo escuché por primera vez al Bodo Glimt cuando estaban jugando la Conference, que era un equipo ya por ese entonces revelación, porque dime tú, un equipo ubicado en un pueblo con tan pocos habitantes esté jugando ya la Conference League, y ya iban haciéndolo muy bien en algunas rondas hasta que fueron pasando los años, consiguieron clasificar a la Europa League, se colaron incluso en las semifinales, y la verdad es que ganaron a equipos como por ejemplo la Lazio. El Bodo Glimt cada vez iba haciendo un nombre en Europa, hasta que llegamos a esta temporada donde consiguen clasificar a la Champions League, cosa que ya de por sí es completamente histórica. Es la primera vez en su historia que lograban clasificar a la Liga de Campeones, que es una tarea muy difícil, aunque parezca que, bueno, si eres seguidor de uno de los equipos grandes, pues parece que es una tarea habitual, es una tarea sencilla, pero hay muchísimos equipos que darían la vida para jugar precisamente esta Champions League. Tenemos el caso también de esta edición del Kairat Almaty, que cada gol al final lo celebraban como si hubiesen ganado la final del Mundial, como es normal, porque a lo mejor no van a volver a ver a su equipo jugar la Champions League en muchísimos años, o a lo mejor, quién sabe, es la única vez que lo ven en toda su vida. Pero el Bodo Glimt tiene una diferencia muy clara respecto al Kairat Almaty, que el Kairat Almaty la verdad es que está bastante bien, pero tuvo que clasificar de una manera bastante dura, incluso llegando a los penaltis, si no me equivoco, contra el Celtic en la última ronda ya para clasificar sí o sí a la Liga de Campeones. El Bodo Glimt lo que tiene es un proyecto muy bien consolidado, es algo que se ha ido formando durante los años, según han ido escalando divisiones en Noruega hasta llegar a la Elite Serie, después ya pasaron a ganar la propia liga local. El Bodo Glimt poco a poco se fue haciendo un nombre en Europa, como decimos, jugando primero esa Conference, después esa Europa League y ahora la Champions League, pero es que ya no es solo el Bodo Glimt como proyecto deportivo, sino también es un poco la filosofía del club, y es que seguro que lo habéis visto, una de las noticias más virales es que tienen contratado literalmente a un ex militar de la Armada noruega, un piloto de avión que literalmente les mete en la cabeza el tema de la presión, porque obviamente muchos futbolistas cuando clasifican a competencias europeas y no tienen esa experiencia, pues a lo mejor la presión de jugar en sí partidos muy grandes les puede afectar mucho en el rendimiento. Pero claro, si te viene un piloto militar a hablarte sobre lo que es realmente la presión, sobre estar jugándote la vida, sobre lo que es estar constantemente en un verdadero peligro, porque al final el fútbol pues no dejan de ser 90 minutos en un campo, y realmente más allá de que pueda haber alguna lesión grave, es un partido de fútbol sin mal, es un deporte, es casi un juego en su naturaleza. Les inculca en la mente a los jugadores del Bodo Glimt que realmente ellos no tienen esa presión y que pueden lidiar mucho mejor de la presión con lo que estaban lidiando, porque el Bodo Glimt era un equipo que realmente tenía un problema con el tema de la presión antes de hacerse mundialmente conocido. Y claro, con todo esto dicho, volvemos
a lo que es la eliminatoria en sí, y es que ahora los equipos, una vez entrado en octavos de final y también en la ronda playoff anterior donde consiguieron ganar al Inter de Milán, tienen que jugar sí o sí un partido de ida y un partido de vuelta, es decir, que sí o sí 90 minutos los vas a tener que pasar en el estadio del Bodo Glimt, y ese es otro punto clave de lo que estamos comentando. Estamos hablando de un estadio que se tiene que jugar en césped artificial, porque literalmente con la temperatura que hay allí, con el clima tan frío y tan helado que tenemos allí en Bodo, el césped no puede crecer naturalmente, entonces tiene que ser artificial, así que imaginaos vosotros las condiciones y el frío que hay allí. Pero estamos hablando de la Champions y obviamente el clima no puede ser el único factor que beneficia al Bodo Glimt, sino que también es un equipo que tiene auténticos cohetes. La verdad es que está ya no solo muy bien planificado a nivel estructural dentro del propio equipo, sino que también sus jugadores individualmente tienen bastantes aspectos positivos. Hay mucha gente que piensa que lo del Bodo Glimt es simplemente una sorpresa, es simplemente una casualidad, pero dime tú que ganarle de ida y vuelta al actual finalista como es el Inter de Milán de la Champions League no es ninguna casualidad. La verdad es que hay una planificación estratégica detrás de todo esto y el Bodo Glimt se merece ganar los partidos que gana, obviamente, pero al no ser un gran nombre, al ser un equipo que para muchos es un recién conocido, parece una tarea completamente imposible lo que están haciendo, pero realmente tiene mucha lógica. Y la verdad es que podríamos estar ante una revolución en lo que conocemos como el fútbol europeo. Y ya para finalizar con el tema del Bodo Glimt, la verdad es que se ha hablado mucho de que incluso pueden ganar no solo una plaza directa de la Liga de Noruega a la Champions League, sino que dos. Entonces también estarían beneficiando a otro equipo que juega en la Liga de Noruega, que es el Viking, que la verdad es que también está muy bien posicionado y literalmente a su competencia también le estarían dando un billete a la Champions League tan solo por el rendimiento que están haciendo ellos. Y ojo, porque ya hablaremos del tema de las plazas de Champions, porque justo aquí en España nos estamos rivalizando la quinta plaza para entrar en la próxima edición de la Champions contra la Liga Alemana, contra la Bundesliga, que también está ahí segunda, tercera. Y ya veremos qué termina sucediendo, porque eso al final es la diferencia de que en una liga terminen pasando de clasificar 6 equipos a competencias europeas incluso a 8 equipos. Y ahora vamos a pasar con el Galatasaray. Es un equipo que obviamente es un histórico en Europa y que sí que ha tenido un pasado bastante más glorioso que el Bodo Glimt a nivel europeo. El Galatasaray siempre ha sido uno de esos equipos que no forma parte de esas 5 grandes ligas que siempre rendía bien, ¿no? Como por ejemplo puede ser el Shakhtar Donetsk, que también lo hacía muy bien, el Porto, el Benfica, el Brujas. Pero a diferencia de estas ligas hay que reconocer una cosa, y es que la liga turca es una de las que más ha crecido en la última década fuera de las 5 grandes ligas, y eso la verdad es que se nota mucho en el rendimiento, ya no solo a nivel local, sino el que terminan mostrando al final contra el resto de equipos europeos. Al final el Galatasaray no deja de jugar de una manera un poco anárquica. La verdad es que tiene jugadores muy talentosos a nivel individual, sobre todo tenemos el claro caso de Víctor Osimhen, que la verdad es que es la superestrella de este equipo, pero con el tema del Galatasaray se juntan varios factores, y es que también tienen un ambientazo local espectacular, y es que cada partido que se juega en su casa en la Champions se le denomina el infierno de Estambul, porque esa es la realidad. La verdad es que es un auténtico espectáculo ver al Galatasaray jugar en casa, y sobre todo hemos tenido el ejemplo que le ha ganado al Liverpool. Ya no solo le ganó en la fase de liga, sino que ahora cuando se han vuelto a encontrar en los octavos de final le ha vuelto a ganar 1-0 en casa. Es verdad que esta eliminatoria parece un poco más complicada porque al final el Liverpool en Anfield, con la plantilla que tiene, es bastante remontable este partido, pero el Galatasaray obviamente eso no quita que lo va a luchar hasta el final, y obviamente tienen la ventaja a ellos, así que todo puede pasar la semana que viene y veremos si terminan clasificando a los cuartos de final, cosa que sería algo bastante histórico. También pienso que es muy necesario que tengamos algunas alternativas más allá de los equipos que estamos siempre acostumbrados en la Champions League, al menos que puedan soñar con llegar a los cuartos de final o con hacer alguna gran hazaña, porque si no creo que el fútbol europeo se va a volver bastante repetitivo. Simplemente tienes que ir a ver los últimos campeones de la Champions, siempre suele ser los mismos equipos, que al final es lo normal, ¿no? Si eres de la élite, pues eres el que más probabilidades tiene para ganar la Liga de Campeones, pero es verdad que yo creo que como aficionado al fútbol también pues pides un poco de variedad, un poco de aire fresco, de nuevos equipos, y al final también te traen nuevas narrativas que incluso pueden hacer que el fútbol sea más viral. Al final a la Champions le puede dar un toque más épico, incluso la verdad es que estos equipos revelación pueden aportar mucha narrativa a lo que decimos la Champions, y la verdad es que sobre todo el fenómeno de sorprender al mundo, de que nadie crea en ti,
vende bastante. Hacerle frente hoy en día a gigantes como el Manchester City, como el Liverpool, como el Inter de Milán es bastante complicado, y la verdad es que tampoco es que tengan un presupuesto equivalente a los mejores equipos de la Premier League, los mejores de la Bundesliga, pero sí que tienen algo que es distinto, que es una alternativa, que es otro modelo de trabajo, es otro tipo de proyecto, y que al final veremos quién termina sobreviviendo y quién termina alcanzando la gloria. Así que esto ha sido todo. Dejadme en comentarios vuestra opinión sobre el Bodo Glimt y el Galatasaray. Son dos casos bastante interesantes y veremos dónde terminan llegando en esta Champions. A lo mejor ninguno pasa de los octavos de final y le terminan remontando al Bodo Glimt en Lisboa y al Galatasaray en Anfield, pero es verdad que, por ejemplo, el Bodo Glimt sí que lo veo que tiene un poquito más de posibilidades, al menos de pasar a esos cuartos de final, cosa, como decimos, que sería completamente histórica. Así que dale like, suscríbete si te ha gustado el vídeo y nos vemos en la próxima. Adiós.